Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y hoy con el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6, 54. Queridos amigos, estamos nosotros con este discurso del pan de vida. Miremos un poco ahora el contexto narrativo y al mismo tiempo cómo se da en el contexto histórico este versículo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Aquí entonces estamos hablando de un anuncio a la comunión. Del anuncio entonces que nosotros estamos anunciando, pero ahora dice el que come. Este es un anuncio, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Es decir, aquí estamos llegando nosotros a una comunión, común unión. Pero uno te avisa, ¿verdad? Te dice, por eso estamos diciendo de ese anuncio que estamos haciendo. Ese aviso, habemos VM, hay cual KBM lleva. Y todo esto que ustedes saben de este anuncio, llegaremos a una comunión. Jesús pasa de declarar la necesidad de comer su carne y beber su sangre a revelar ahora su fruto salvador. Aquí está. Entonces de ese anuncio, vamos a VM, a esa KBM, a argumentar VM, lleva. Pe uarabecero o cuea lleva, voy uarabecero o cuea lleva, carne y sangre. Pero este fue un anuncio que también aquí hizo reaccionar al pueblo, a la gente de diversas maneras. Pero Ñande Yara ya en el versículo anterior, en el versículo 53 justamente, en que declaró la necesidad de comer su carne y beber su sangre, vea 53, veña de ya, en 54, sin embargo, ahora nos revela su fruto salvador. El fruto salvador tiene vida eterna. Pe o carúa lleva, pe oñemo baretea, sheru hashero oru vive, ese tiene vida eterna. Nosotros ya hemos reflexionado bastante, ¿verdad?, en la presentación. Significa la integralidad de la persona de Cristo, Cristo que revela al Padre. Es decir, entrar en una comunión, pero es interesante porque es una comunión tan profunda, tan íntima. Porque Ñandego Yacaru, Japeñan de Yacarúa, pero muere totalmente, deglutimos, pero totalmente.
Y esto también es interesante porque hay todo un proceso. Pendere caruno ina algo de yurupena eneñe penuina. Allá primera digestión no es porque usted verá y su etcétera, ya polar, ya poana, mezclar ahí en la boca con la saliva, todo eso, pero ya oye pues no mueve primer proceso. A ver ya ojo vaina, ojo verdad al estómago y así, cada ya pola ya poana, pero ya ojo debe pebe o ya poma y proceso. Todo es un proceso, queridos amigos. Por eso esta primera parte hay una necesidad de comer su carne y beber su sangre. Pero ahora, después de todo esto, ya pono pe primera parte, ya güero, ya no añetete, añeñe muy no yeyetu, uno peñan de yarareje. Viene la segunda parte. Entonces, revela que ahora su fruto salvador tiene vida eterna. Upeatajina, jaupeajina, la consecuencia. La comunión con Cristo introduce al creyente en la vida de Dios. La comunión con Cristo. En la medida en que ñandella bueno ñandeyara se agüerovía ñandeyara se añemoín de pobre, upe yandereja oreve a través de la comida, porque eso puede ser de gluten, ¿verdad? Entonces quiere decir que orego ángaro ñepenuma ve, oroñamindu eso es lo que se convierte en esa fuerza del Espíritu, en esa presencia de Dios. Por lo tanto, Cristo introduce al creyente en la vida de Dios. Un lenguaje cada vez más concreto cuando Juan emplea el trogon, el que come, el trogon. San Juan Abe Borubén. Y este lenguaje cada vez por eso más concreto. Un lenguaje cada vez más realizado, pero cuando dice el trogon, el que come, pero caruaina, pero yapoa. Este verbo fuerte de concreción, un verbo fuerte pero de concreción. El cambio verbal acompaña en este caso la creciente intensidad del discurso y subraya que Jesús no retrocede, ya dijimos, ante el escándalo producido por sus palabras. No, Él sigue y quiere contextualizar y darnos a entender. Entonces, hay un presente y hay un futuro también de salvación. Lo que se da ahora y lo que se va a dar, es decir, como consecuencia, tiene vida eterna. Peña de ella, Emaguri, en el sentido presente continuo, tiene vida eterna, una realidad que comienza ya ahora. Upearegola y Purujina en el presente. Desde como mañana el futuro, Anga tendrá vida eterna, sino que tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Y esta ya es una consumación. En la medida en que hacemos este proceso, ese manducare que comienza y tiene su proceso, vamos a llegar a un momento en el que tiene su consumación también futura. La Eucaristía une así la vida presente del discípulo con su esperanza también de resurrección. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Queridos amigos, el comer significa siempre recibir vida. Y eso es muy humano, ¿verdad? Porque estamos mirando de un aspecto cultural y al mismo tiempo antropológico. Va el Añande Yacarú, de acuerdo al ambiente, ¿verdad? Peñande Yahuerecoay. Es nuestra cultura, por eso es cultural antropológico. Comemos adaptándonos a nuestro ambiente. Si paso olla una eres porque pea la ñande ambiente veo y la abatí. Entonces ya una y ve curé, va a porque ya veré con la curé, ñande abitebe. Ya uriwasu hamba europea. Algunos hoy en día uriwasu casero, año. Haya una uriwasu oye ya puedo entre meses. ¿Sabéis? Es decir,
Esa es la cultura. La cultura es el adaptarse al ambiente. Entonces, comer significa recibir vida. Y eso es bien antropológico. En nuestra experiencia humana el alimento sostiene la existencia. Yakaru mantana, yayapo mantana, porque si no, daña sostenemos ahí. La ñandere kobe. Jesús lleva esta realidad cotidiana a una profundidad nueva. Una profundidad nueva. Lleva esta realidad cotidiana a una profundidad nueva. Él mismo se entrega como alimento para comunicar una vida que supera la muerte. Una vida que supera la muerte, ¿verdad? Y entonces, si Jesús se está entregando aquí como alimento, quiere decir que antropológicamente, y desde ahí él relaciona, porque esta es una simbología profunda, porque Yakaru mantana la da Yakaru y no enseguida. Pero cuando Jesús utiliza ese alimento, yo soy el pan vivo bajado del cielo, aquí nos está diciendo que este alimento comunica una vida diferente. Es decir, no es simplemente esa vida biológica, sino que ñandeña mañana en esa vida que es aquella que supera la muerte, es decir, es una vida espiritual. La sangre pertenece a Dios para la mentalidad bíblica. La sangre representa a la misma vida. Levíticos 17:11. Es la misma vida, la sangre. La sangre es la vida. Por eso la expresión beber mi sangre resultaba profundamente provocador. Muy provocadora. Por eso es que después se escandaliza. Ya uta pendero o cuetera, ñamboy uta pendero huecue, ¿verdad? Porque es una expresión muy provocadora. Jesús anuncia una participación en su propia vida entregada. Anuncia una participación en su propia vida entregada. Eso es lo que Jesús anuncia, esa participación de su propia vida. Es decir, dopitai coraari, dopitai omañá mombrille. No. Él anuncia, pero ese anuncio es una entrega con su propia vida. Entonces, queridos amigos, nosotros somos transformados por aquello que nos alimenta. Somos lo que comemos. Ahí vengo muchas veces la gente. Nosotros somos lo que comemos. Algo es cierto, ¿verdad? Normalmente el alimento que nosotros vamos asimilando y quien lo recibe, es decir, nosotros, esto es lo que va formando poco a poco nuestra vida, nuestro cuerpo. Pero la mega tu vecina lleva, o formada o joven. Pero recordemos que el cristianismo en este sentido nos presenta a la Eucaristía, que aparece dentro de una dinámica mucho más profunda. La Eucaristía aparece en una dinámica profundísima. ¿Qué dinámica? Que Cristo nos asimila a Él. Nos asimila a Él. ¿Entiendes? Ahora es casi como contrario, ¿verdad? Es decir, el alimentarnos, el entrar en comunión con Cristo, ahora nosotros somos quienes nos volvemos los alter Christi. O sea, le vamos, o nos vamos presentándonos a Cristo. Y es el Cristo el que nos purifica. Es el Cristo el que nos asimila a nosotros, configurando poco a poco nuestros pensamientos, nuestras opciones, nuestra manera de amar. Todo esto, queridos amigos, justamente porque en la medida en que nosotros comprendemos que Cristo es el alimento que se nos dona, que se entrega generosamente, upeai se ina lleva peñande yara oñeme eñande y gatujanguasha ñande abei ya yapo peja oyapo ñande abei ya yapo peja oyapo haisha abei. Este ya es un llamado, pero profundísimo, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender y para que nosotros podamos hacer un camino de compromiso real con Dios,
con los hermanos y para nuestra propia realización. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañé Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Queridos amigos, en este bloque de nuestra reflexión, nosotros tenemos algunas palabras claves que queremos presentar. En primer lugar, el trogon, que ya hemos hablado, ¿verdad? En otra oportunidad, trogon, el que come. Pero va a ser importante tener la ya llega lleva llama chaca y mina de trogon, el comer. Trogon, alimentarse. El verbo más general es escio. Posee una expresión particularmente concreta, es decir, de un aspecto exegético, el cambio intensifica el realismo del lenguaje de Jesús. El cambio intensifica el realismo del lenguaje de Jesús. Un realismo total, ¿verdad? Entonces, dentro del conjunto de Juan 6, la tradición católica lo comprende en horizonte eucarístico, aunque el significado sacramental no depende únicamente de este verbo, sino de todo el discurso y de la fe pascual de la Iglesia. Entonces, la tradición católica eso es lo que comprende, ¿verdad? En este horizonte eucarístico. ¿Por qué? Y porque aunque el significado sacramental no dependa únicamente del trogon, ¿verdad?, sino de todo el discurso, ciertamente. Y entonces, aquí nosotros podemos entender que la fe pascual de la Iglesia va mucho más allá. El comer es una simbología. El comer quiere decir que ñandea lleva yacarúo, ñañemojuatao, ñande yarawi, upebe hoy cota ñande jewi, ¿qué cosa? Los alter Christi. Entonces es Cristo el que nos asimila a nosotros. Es la fuerza de Dios, es la gracia de Dios quien asimila a cada hombre. Nos asimila para hacer un camino y ser una realidad divina, en síntesis. Porque si somos asimilados por Cristo, quiere decir que nosotros, al ser los alter Christi, nosotros entramos en esa condición, cristianos. Y ese es nuestro objetivo. Una cristificación total y absoluta. Ahora, el anastes o anasteso, ¿verdad? Anasteso. Yo lo resucitaré. Eso viene de anástasis. Esta es una segunda palabrita clave. El anasteso, de anástasis, levantarse, ñapuá, emañamombur, eñacapuá. Porque muchas veces ñande hace tirei la ñañacapuá mijanwa, hace tirei. Dicatuñase, llevan dicatuñase. Este tirei en la corrupto a mondajaña de betebe, entonces nañanderechay la ñañacapuá mío lleva. Entonces nos quedamos siempre pisoteados. O sea, una fuerza muy, muy grande que pisotea al hombre, que pisotea la dignidad de las personas. Y entonces por eso la segunda palabrita clave de lo que Jesús está diciendo, yo lo resucitaré. Cuando nos habla de yo lo resucitaré en el último día, el anasteso significa que nos vamos a volver a levantar, vamos a volver a salir de ese aguzanamiento. Ya es propio.
Anástasis, anasteso, yo lo resucitaré. En la medida que ya de Yaikwa, anistemi. Anistemi es el verbo, anistemi, el futuro de este verbo. Anistemi, yo lo resucitaré. Levantar, hacer levantarse, resucitar, eso quiere decir anistemi, anistemi. El sujeto es el mismo Cristo. Yo lo resucitaré, el sujeto. O sea que el Padre puso en mis manos la fuerza de la resurrección, la fuerza de las consecuencias de un verdadero caminar de acuerdo a los principios y valores del Señor, ¿entiendes? Por ahí voy a apuntar la cuestión. Entonces yo lo resucitaré, el sujeto es Cristo, Jesús. La promesa es personal y definitiva. Quien recibe la vida del Hijo queda, por lo tanto, orientado hacia la resurrección corporal y gloriosa del último día. La resurrección, queridos amigos, en la medida en que nosotros recibimos la vida del Hijo del Hombre. Volvemos enseguida con más en el Yarañé Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañé Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y de ahí viene el anástasis, ¿verdad? Levantarse, ya lo resucitaré. Como gusanos, ¿verdad? Bueno, estas son simbologías, ¿verdad? Simplemente que utilizamos, porque nosotros no somos de esa condición. Nosotros estamos llamados a ser los Homo sapiens, que mira hacia adelante, que es capaz de levantarse, anástasis, no quedarse, pero esa es la realidad que se nota y que se ve, ¿verdad? Así que, queridos amigos, la Eucaristía es comunión real con Cristo. La Eucaristía es comunión real con Cristo. ¿Y qué significa esto, queridos amigos? La Eucaristía como comunión real con Cristo. Quiere decir que Jesús no ofrece solamente una doctrina para comprender. Vea la primera enseñanza. Los gnósticos antes, gnosis, conocimiento, ¿verdad? Los gnósticos decían que el Hijo del Hombre, Jesús, vino solamente para enseñarnos doctrina. O verula y doctrina, o vamos a ver la doctrina, para hacer doctrina, para cuague, para aprender, para copiar, para fotocopiar, lo que sea. Vemos a la vigue, para anunciar, lo que sea, y punto. No. Aquí, la venida del Hijo del Hombre, el Mesías, su propia persona, es la que tiene que ser recibida. Recibir al Cristo, recibir a Jesús, recibir a Dios en nuestra propia vida, hacer parte, operar con la manducare yegri. Mejor ejemplo y mejor simbología del comer, el que come mi carne y bebe mi sangre, es la máxima, queridos amigos. Ya digo muchas veces, sobre todo a un nivel protestante, hablando de que hay comunión, porque no entendéis justamente esta teología del capítulo 6. Eran cosas cuando hoy del capítulo 6 de San Juan. Eso el capítulo 6 de San Juan. Y prácticamente no dicen nada, porque o asante, vamos a otro pasaje, de acuerdo a la conveniencia. ¿Por qué? Porque aquí nosotros encontramos que no es una doctrina, queridos amigos. El cambio del hombre y de la persona
aquí es la propia persona de Jesucristo. El comer el cuerpo, la carne, ¿verdad? Y el beber la sangre quiere decir que la intimidad de una comunión con el Señor es en este sacramentum, porque sacramento quiere decir lo que se ve, ¿entienden? Es una unión pero profunda, concreta. Pero ciertamente que el cristianismo tiene los dos elementos. Es palabra de Dios y es Eucaristía. ¿Por qué? Y porque la palabra de Dios es la que motiva, pero te motiva a ¿qué? A dar un paso, y a eso le llamamos la conversión, a entrar en intimidad con el Señor. Y el sacramento de la Eucaristía es justamente el signo profundo, eficaz, concreto de una intimidad con el Señor, intimidad con Dios. El maná, ¿verdad? O sea que hasta en el Antiguo Testamento, esta mañana de a San Juan como alusión directamente del maná, ¿verdad? El verdadero maná, el verdadero pan bajado del cielo, ahí está, es Cristo. El manducare, el desintegrar, el digerir, más que doctrinas, es la intimidad y es la palabra de Dios misma. Él es la palabra de Dios hecha carne. Una segunda enseñanza es que la vida eterna comienza ahora. Cristo viene a darnos la vida eterna porque Él tiene la vida eterna. ¿Verdad? Y eso es lo que Él nos trae. No solamente tendrá vida eterna, sino que quien vive unido en Él ya recibe. Por eso decimos que el cielo comienza ya aquí en la tierra. En la medida en que ñandé, comulgamos, eso quiere decir comunión, comulgamos con el Señor, ya tenemos la vida eterna. Recibimos esta semilla de eternidad. Juan también insistía mucho que la eternidad ya está aquí. Uno imagina la vida eterna. Imagina la vida eterna. Es decir, que la muerte no es que ahí vamos a recibir la vida eterna. Nosotros ahora, en la medida en que entendemos este evangelio de San Juan y la propuesta de San Juan, había sido la eternidad, es ya ahora, aquí y ahora, ¿entienden? Y esto es lo que nos está enseñando, ya se recibe la semilla de eternidad en medio de nuestra fragilidad cotidiana. Una tercera enseñanza es comer su carne, es entrar en su entrega, es decir, que la carne y la sangre también nos remiten al Cristo que se entrega totalmente por nosotros. Comulgar exige aprender también a hacerse pan partido para los demás, especialmente para los pobres y para los sufrientes. Pan partido para los sufrientes, para los demás. La cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la Eucaristía debe transformar la vida. Oye, esa, o cambiar a Peña de Necoe. No basta acercarse al altar exteriormente, sino que quien recibe verdaderamente a Cristo está llamado a dejar que Cristo transforme su corazón, sus palabras, sus relaciones, sus decisiones. Upeago la ñande yara lleva o transformar, o yapuana lleva Peña de Necoe. Nos tiene que mover, nos tiene que hacer. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que la Eucaristía es prenda de resurrección. Yo lo resucitaré en el último día. Cada comunión celebrada en la fe contiene una promesa contra la muerte. Por eso nosotros decimos, ¿verdad? La Eucaristía es prenda ya de resurrección, porque es una promesa de Dios. El cuerpo que recibe al resucitado, el manducare, también nosotros estamos llamados a participar de esta gloria. Es decir, la integralidad del hombre, la transfiguración total en esa entrega con Dios. Queridos amigos, me despido de ustedes, les dejo la bendición del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.